todo se sabe, vamos a conversar con el doctor Julio Rodríguez, abogado penalista, sobre diversos temas, porque temas penales es lo que sobra en nuestro país. Doctor Rodríguez, ¿cómo está? Muy buenas noches ante todo. ¿Cómo estás? A ver, analizar la situación de la expresidenta del Consejo de Ministros, pero desde el punto de vista penal es importante. ¿Qué va a pasar si el día de hoy finalmente el Congreso de la República, como parece que va a ser, según han adelantado diversas bancadas, deciden suspenderla, acusarla constitucionalmente? Bueno, su situación ya lo habíamos conversado, creo que en algún momento era delicada. Ya con la aparición de nuevos elementos que acreditaban su participación indubitablemente durante el acto ilegal de haber generado una tentativa de golpe de Estado, es obvio que el Congreso de la República no tiene otra alternativa más que dejar sin efecto su condición de congresista, suspenderla, e inmediatamente de ello lo que va a suceder, sin temor a equivocarme, es que va a iniciarse un procedimiento de investigación contra ella, al igual que el procedimiento de que tiene Castillo. Se le va a incluir porque ella también tiene, al igual que Castillo, la prerrogativa constitucional por haber sido exministra. Es decir, tiene esta protección que el Congreso tiene que levantarle el día de hoy para que la fiscal pueda formalizar la investigación. Oh, así es. Formalizada que esté la investigación, ya las medidas que pueda tomar el Ministerio Público van a tener que estar basadas estrictamente en la existencia, no en conjeturas, de peligrosismo procesal, peligro de fuga, peligro de entorpecimiento, y ahí, si este peligro es de una intensidad contundente, no queda otra alternativa pues que requerir prisiones preventivas. Doctor, vamos a ir con eso, pero tenemos que ir de inmediato al Congreso de la República, al Pleno del Parlamento, porque entendemos que ya se va a proceder a la votación de esta acusación constitucional contra la expresidenta del Consejo de Ministros, Betsy Chávez, y los exministros de Estado. Escuchemos. Constitucional 328 contra Betsy Bexabe Chávez Chino en su condición de expresidenta del Consejo de Ministros, Willy Arturo Huerta Olivas en su condición de exministro del Interior y Roberto Helber Sánchez Palomino en su condición de exministro de Comercio Exterior y Turismo, por ser presuntos coautores. Está dando inicio en estos momentos a la votación para definir si se aprueba o no el informe final que acusa constitucionalmente a los exministros Betsy Chávez, Willy Huerta y Roberto Sánchez. En estos momentos el relator está dando las indicaciones para ya proceder a la votación. Esta votación va a ser de manera independiente, tal como se había adelantado. Y según lo que hemos podido escuchar durante el debate, durante el pronunciamiento de los congresistas, algunos señalaron que se debe aprobar este informe final en contra de Betsy Chávez. Sin embargo, otros se mostraron renuentes a, aprobar lo mismo por el caso del exministro Roberto Sánchez. Estamos escuchando entonces en estos momentos al relator. Y en unos minutos se estará iniciando ya la votación por parte de los congresistas. Recordemos que para aprobarse este informe final se requiere la mayoría simple, es decir, la mitad más uno de los congresistas que se encuentren presentes. Inicialmente se registraron 98 asistencias, pero en breves minutos se estará dando nuevamente el registro de la asistencia nuevamente para proceder ya con la votación. Hay que mencionar que el debate, el pronunciamiento por parte de los congresistas tenía un espacio de aproximadamente 2 horas y media. Sin embargo, no se ha hecho uso del total de tiempo, sino que han usado aproximadamente 1 hora de todo el tiempo que se había establecido. Vamos a volver en breves minutos entonces ya con lo que será la votación de los parlamentarios sobre este informe final en contra de los exfuncionarios. Muchísimas gracias, Daisy, por la información. Vamos a volver en breve entonces al Pleno del Congreso porque ya van a proceder a la votación. Y doctor Rodríguez, justamente han decidido que esto sea y se vote de manera independiente. El caso de Betsy Chávez, Roberto Sánchez y Willy Huerta. ¿Es correcto que suceda así? Sí, la acreditación de la vinculación con los actos que se imputan son distintos.
el rol que tenían también es distinto. No podemos comparar el protagonismo que por naturaleza y por las condiciones específicas de las circunstancias la tenía en aquel momento Betsy Chávez en su condición de ex primera ministra. Distinto es al de los otros dos ministros. Incluso uno de ellos ni siquiera estuvo en el lugar de los hechos al momento en que sucedieron. Lo que sí tiene que valorar el Congreso claramente es el comportamiento de estas personas en el contexto de los hechos. Porque, a ver, lo que hemos conversado alguna vez, ese es la cúspide alcanzada después de una preparación sistemática para tratar de desestabilizar el orden constitucional. Eso no lo decidieron ese día 5 minutos antes. Esto se ha venido trabajando. Este ha sido el objetivo desde un comienzo de Castillo Terrones y toda la banda organizada que estaba detrás para poder tomar el control del Estado de manera subrepticia, de espaldas a la ley. Y quizá lo que marcó un derrotero, una línea divisoria para llegar al golpe de Estado, fue esta interpretación fáctica que hizo Aníbal Torres de la cuestión de confianza, donde definen interpretar la negativa del Congreso alejada de lo que ya se había aprobado según la ley en el propio Parlamento. Y no solo eso, sino que ya había solicitado en su oportunidad el Ejecutivo una opinión del Tribunal Constitucional que también había ido en la misma línea, es decir, exacto, que no pueden ser políticas básicamente de gestión llevadas hacia la posibilidad de que se generen cuestiones de confianza. Ya teníamos un antecedente bastante nefasto con lo que sucedió con Vizcarra. Y obviamente eso, desde mi perspectiva, es un comportamiento que no es diferente al de Castillo por mucho. La única diferencia que podríamos tratar de evidenciar es que para ese momento no había una norma expresa, aunque yo parto de la idea que no era necesario. Pero el comportamiento era, en el caso de Castillo, muchísimo más evidente porque había norma expresa, había solicitado la opinión del Tribunal Constitucional y había sido también negativa. Claro, Castillo y sus ministros estaban violando expresamente la ley al hacer esa interpretación. Sí, claro. Y por eso quería analizar la situación de Roberto Sánchez, que también está siendo, digamos, acusado en este momento. ¿Cree que merezca la suspensión y también el levantamiento del fuero para ser investigado? Sí, yo creo que sí. De todas maneras, por una sencilla razón. La primera es porque si el Ministerio Público está haciendo una imputación y que esta está aparejada de elementos de convicción que lo vinculan como probable partícipe de los hechos, es obvio que tiene que sometérsele a esa decisión para que la Fiscalía pueda investigar en detalle qué es lo que sucedió y cuál fue el rol que tuvo en estos actos ilegales. A mí me parece que todos aquellos que han intervenido desde momentos anteriores, por eso no hay que centrarnos simplemente, como ya escuché a algún congresista, que lo que quería hacer era obviamente tratar de cubrir a aquellos que se han comportado de manera indebida, es decir, simplemente los que estuvieron en ese momento en la oficina de la Presidencia del Consejo de Ministros con Castillo, los que tendrían que responder. No. Esto no ha sido una casualidad, no ha sido un exabrupto, ha sido un acto planeado. Que el acto planeado sea burdo, sea torpe, no significa que no hubo planificación previa y que ahí necesariamente tendría que haber existido involucramiento de los demás miembros del Consejo de Ministros. Es decir, para usted hay muchos más implicados que solo los que estuvieron presentes en Palacio de Gobierno. Sin ninguna duda. Porque claro, Alejandro Salas, por ejemplo, que era otro de los voceros principales, él dijo en todo momento, oye, yo no participé en nada acá, ni bien me enteré de los hechos, salí, denuncié y renuncié. Claro, él fue uno de los primeros en renunciar, pero no significa que haya renunciado ipso facto, ¿no? Es decir, frente a un comportamiento de esa naturaleza, si estamos hablando de un ministro de Estado que juramenta su cargo bajo el amparo de respeto a la Constitución, él, en el preciso segundo que acabó el mensaje del presidente de la República, de aquel entonces, él debió de haber renunciado inmediatamente. No haber esperado el tiempo que esperó. Cierto, fue de los primeros, y no el primero. Pero eso no significa que el cálculo político de él y de algunos otros estuvo en la circunstancia de verificar si esto salía o no salía positivo. Y en otros el cálculo político fue evidente, ¿no? Ahora, doctor, sobre el delito del que se le acusa no solo al presidente, sino también a Betsy Chávez, a Roberto Sánchez y Willy Huerta, el de rebelión, y aquí es un poco confuso quizá en términos legales, rebelión / conspiración para rebelión, ¿no? O es uno o es otro.
No, no es uno solo. ¿O pueden ser los dos a la vez? No, lo que pasa es que a veces hay una confusión. Nuestro sistema legal tiene posibilidad de que el acto incriminatorio pueda ser materializado cuando se realicen los comportamientos que se llaman comportamientos que están en grado de tentativa. Ah, ok. Es decir, yo intento cometer el delito, puede ser que no lo consiga, pero ya mi comportamiento intentado es penalmente castigable. El ejemplo más sencillo que siempre se lo coloca a los alumnos es: imagínese usted que viene un delincuente y le apunta con un arma de fuego para matarlo y la bala le pasa por el lado del oído y no le impacta. Eso no significa que no lo quiso matar. Eso no significa que ese comportamiento ya colocó en riesgo su vida. Eso se llama tentativa de homicidio, es igualmente castigable. Exactamente lo mismo que sucedió en este caso. Claro, porque Pedro Castillo da el discurso, dice que va a haber un golpe, dice que se intervengan las instituciones, es decir, él cometió el acto. Le salió mal, es otra cosa. Correcto, así es. No llegó al resultado exigido, pero no significa que no haya realizado todos esos comportamientos. Y volvemos a lo que inicialmente se discutió. No es un comportamiento de un sujeto aislado. Aun cuando en algunas declaraciones él ha tratado de señalar pues que fue el único, que se le ocurrió a él, pero ya los actos de investigación, la obtención de los videos, de la cinta, sobre todo que utilizó el canal del Estado para pasar ese mensaje nefasto, está acreditando que no solo estuvo él, sino que hubieron muchas más personas. Y que creo yo que con el devenir de las investigaciones que está reclamando el Ministerio Público van a aparecer otros implicados. Ahora, es probable, a ver, entiendo que las penas por rebelión o por conspiración, ¿de cuánto a cuánto pueden ir? No, estamos hablando de penas elevadísimas. Estamos hablando de penas que superan los 10 años de privación de libertad para estas personas. Entonces, lo más probable en el caso de Betsy Chávez, no sé si de Roberto Sánchez o Willy Huerta, es que la Fiscalía vaya por la prisión preventiva. Yo creo que la Fiscalía lo que va a tener que valorar para la prisión preventiva no es la gravedad del hecho, que es incuestionable. Lo que tiene que la Fiscalía sustentar, como se sustentó correctamente en Castillo Terrones, es que representaba un peligro no solo de fuga, se le encontró yéndose a la Embajada de México, en donde ya su familia estaba asilada, prácticamente, y los actos de perturbación procesal, destrucción de pruebas, combinación a testigos, ocultar videos de cámaras de seguridad del Palacio de Gobierno. Es decir, el acto de perturbación procesal de Castillo es incuestionable. La pregunta es, ¿los demás han tenido una actividad que signifique peligro de entorpecimiento y peligro de fuga? Sospecha razonable en Betsy Chávez, porque resulta extraño pues la renuncia a su seguridad en algún momento, el que no se le ubicaba en el despacho correspondiente, que no se le ubicaba en el domicilio que tenía y se había mudado. Ahora, pero ella, entiendo, ha tratado a través de su defensa tener una actitud que muestre lo contrario, porque va y entrega el pasaporte diplomático al Congreso, va y dice, me allano a las investigaciones, me allano a lo que decide el Parlamento, es decir, quiero colaborar. A ver, comportamiento que sería positivo en la medida en que después de hacer eso, no se mude surrepticiamente, renuncie a su seguridad y aparezca como inubicable bastantes horas. Porque ahí podría haberse tratado evidentemente de un comportamiento muy similar al que tuvo el exministro Silva y desapareció. Entonces, eso va a tener que sopesarlo la Fiscalía. Y la Fiscalía, evidentemente, tiene más información que nosotros. Ha levantado secreto de las comunicaciones, ha visto con quién se ha comunicado, esos números telefónicos, y va a poder hacer un cruce de toda esa data y a partir de ello entender si hubo o no riesgo de fuga con el haber renunciado a que la seguridad esté con ella. Si esto es así, pues tendrá acreditado el peligrosismo de fuga y podrá pedir prisión preventiva. Pero lo primero que tiene que hacer la Fiscalía es establecer si estas personas representan peligro de fuga o de perturbación de los actos de investigación de la Fiscalía. Ahora, doctor, el otro tema clave también que tiene que ver con la presidenta Dina Boluarte, luego de las revelaciones que ella habría recibido dinero en campaña de nada menos que Henry Shimabukuro. La profesora Sánchez salió diciendo que y mostró las agendas en sí, que Shimabukuro le habría aportado alrededor de 800.000 soles. Ella lo ha negado, dice que esto viene, son manotazos de ahogado que vienen desde la Heroes por Pedro Castillo. Lo cierto es que en el 2019 la ley de financiamiento a partidos políticos cambia y el candidato sí está obligado a declarar el dinero que entra. Sí, claro.
Y allí lo que la ley establece, y es algo ineludible en derecho penal, es que la responsabilidad es personalísima. Ajá. Yo no respondo por los actos de otro, pero si en campaña algún miembro, líder de la organización política o el responsable de la captación de fondos, el tesorero, el administrador de los recursos económicos, recibe dinero y este dinero no lo declara y oculta a quien se lo ha dado, es obvio que se comete ese delito. Ya no se puede de ninguna manera, ¿no?, pues tratar de ampararse en lo que sucedió en los casos anteriores. Me refiero a los casos de aquellas personas que recibieron financiamiento no siendo funcionarios públicos, ¿no? Claro, y el argumento que hemos escuchado de expresidentes, políticos de altos niveles, no, yo no sabía nada, la plata entraba, pero yo no manejaba eso lo manejaba el tesorero del partido. Y además era aporte de campaña. Exacto. Y en ese momento no se había configurado este delito y por lo tanto no podría castigarlo porque no es retroactiva, ¿no?, en perjuicio, ¿no?, la norma penal. Yo no puedo castigar cuando en ese momento el hecho no constituye delito, aunque después se entienda que ya tiene relevancia penal. Hoy por hoy, en el caso de Dina Boluarte, esto ya es un delito. Ya era un delito. Ya está vigente la norma. Si se acredita esos comportamientos, evidentemente la situación va a ser muy difícil. Porque, a ver, el portal de investigación El Foco el día de hoy ha sacado un reportaje interesante que justamente muestra conversaciones de WhatsApp de la presidenta Dina Boluarte con esta señora que tiene las agendas y además donde se le dice, oye, sí, coordina con tal para ver si van a cubrir los gastos de viaje, de seguridad. Es decir, si hay un nivel de coordinación de la presidenta. Claro, ahí lo que pasa es que yo lo que he podido apreciar en ese informe es que lo más contundente es lo que tú mencionas. Sí. Es decir, que habían coordinaciones. Pero yo no tengo que demostrar que habían coordinaciones para buscar obtener fondos y que estos fondos se empleen en campaña. Lo que yo tengo que acreditar es que efectivamente se entregaron y que entregados estos fondos no se declararon. Nunca han habido coordinaciones, porque puede haber coordinaciones que son naturales en un partido político. Oye, anda, busca a fulanito para que aporte el partido. Es decir, comprometiendo para actos proselitistas. Eso es absolutamente lícito. Las relaciones personales de los políticos son los que permiten que determinadas personas de su confianza puedan aportar al partido. Esa parte no es delictiva. La parte delictiva es, entregado el dinero, este no se declare, no se establezca el origen de ese aporte de campaña. Ahí estamos ante financiamiento ilegal de partidos políticos y por lo tanto se aplicaría el delito. Doctor, solo mencionar que ya en este momento los parlamentarios se encuentran votando justamente la acusación constitucional contra la expresidenta del Consejo de Ministros, Betsy Chávez. En cuanto tengamos el resultado, vamos a escuchar a ver cuál va a ser el futuro justamente de todavía la congresista Betsy Chávez. Yo, para acabar este tema, me parece interesante, doctor, en el tema de financiamiento, de financiamiento no declarado, ahora con la ley que se cambió en agosto del 2019, ¿cuál podría ser la pena? El Código Penal es clarísimo, estamos hablando también de penas importantes. Penas que, si mi memoria no me traiciona, están superando los 6 años de privación de libertad. 6 años. Sí. A ver, y la presidenta Boluarte, en función de lo que hemos visto en los últimos días, ¿su situación es compleja, es complicada? Si se acredita no la búsqueda de captar fondos, sino que los fondos fueron captados y no declarados correctamente, su situación se complica de verdad. Ahora, ¿cuánto se puede creer en la palabra de un señor como Henry Shimabukuro, que es investigado incluso por la Fiscalía por pertenecer a 2 supuestas organizaciones criminales, una de espionaje y otra de los asesores en la sombra? ¿Cuánto tendré que demostrar de lo que se está diciendo? A ver, como cualquier persona investigada, la Fiscalía tiene que tomar sus declaraciones como lo que son, actos de postulación de defensa. Si yo a un investigado no le pido que juramente ante su declaración, ni le exijo que diga la verdad. El fiscal le puede decir que lo mejor que puede hacer es decir la verdad, pero no lo puedo obligar. Y si es que no la dice, no lo puedo castigar por ello. Incluso puede guardar silencio. Pero lo que tiene que tomar con pinzas es básicamente la versión incriminatoria, que lo que puede tratar es de eludir su responsabilidad. Entonces la Fiscalía va a tener que hilar muy fino para poder verificar que no solo se trata de una versión que no tenga correlato, sustento, etcétera, sino que se puede obtener la correspondiente información que acredite la versión de esta persona. Si esto es así, evidentemente ya se está ante una verosimilitud de los hechos
y sin ninguna duda podía comprometer gravemente a la Presidenta de la República. Y a ver, entiendo que esto puede ser demostrado quizá si el dinero ha sido bancarizado, como entiendo fue, de manera relativamente sencilla, ¿no? Porque se usó la cuenta de justamente esta profesora Sánchez para hacer los depósitos que Shimabukuro apoyaba a la candidatura, a la campaña de Dina Boluarte. Entonces, puedes hacerle un seguimiento al dinero de alguna manera. Y ahí lo que va a tener que corresponder es la investigación de cuál era el rol en la campaña política de la presidenta Boluarte. Porque si su rol era el de administrar los recursos que ingresaban y evidentemente tener conocimiento de la proveniencia de estos recursos para la campaña política, ella responde, ¿no? Lo que no puede simplemente generar responsabilidad es ser parte de la lista a la presidencia de la República. Eso no es suficiente. Se exige además el establecimiento de un conocimiento. En este caso también hay que ser muy cautos. Ajá. Porque Boluarte no es parte del partido. Ella también fue invitada. Ella no es una correligionaria histórica en el partido. Ella ingresa recientemente y cumple un rol especial en el famoso caso de los dinámicos del centro. Pero no es una líder histórica del partido, a diferencia de otros. Pero ella tiene una candidatura individual como candidata a la vicepresidencia. No, no es individual, es parte de la plancha. Es decir, la responsabilidad es del candidato a la presidencia. Siempre el candidato a la presidencia es el que escoge su plancha. Entonces, él responde por quién escoge. Pero adicionalmente de que sea o no sea candidato en la plancha, lo que importa cuál es el rol que le otorga el partido político a ella. Ella puede ser candidata a la vicepresidenta, pero si el partido político le dice que ella es la responsable de manejar los recursos de campaña, evidentemente va a responder penalmente. O puede ser alguien que ni siquiera fue candidato y tuvo la responsabilidad de manejar los recursos. Y si este manejo de los recursos hacía en coordinación con los líderes, responden todos. Tenemos que ir al Congreso de la República. Ahí está. Entonces, el Congreso de la República aprueba con 66 votos a favor, 11 en contra y 6 abstenciones la acusación constitucional contra la congresista Betsy Chávez. Ahora se está votando la suspensión. Van a decidir si suspenden o no a la expresidenta del Consejo de Ministros mientras duren estas investigaciones. Doctor, justo tenía un punto y un dato ahí para cerrar. Claro, esta modificación de la que hablamos del artículo 359A del Código Penal establece claramente la pena que yo te mencionaba de hasta 6 años, Ajá. Pero eso se aplica claramente cuando la persona que tiene el conocimiento del origen de estos recursos resulta ser el candidato a la presidencia, entonces el candidato al Congreso, el tesorero, responsable de campaña, administrador fáctico de los recursos o, en su defecto, aquella persona que en la organización política ha exigido la conformación de un grupo, un comité. Todos responden. ¿No se podría interpretar eso como el candidato a la vicepresidencia? No se podría. No se podría interpretar, pero no necesito, como te vuelvo a repetir, que sea candidato a la vicepresidencia. Si ella es la responsable de la campaña, sea candidato o no, es responsable penalmente. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias, como siempre. El doctor Julio Rodríguez, abogado penalista, sobre diversos temas.